comenzó la semana pasada un tema, se llama Ten cuidado de no arruinar tu compromiso, ¿se acuerdan? Si no han visto, si no estuvieron aquí, pueden ver este video por YouTube o por el Facebook. Y hoy vamos a hablar la segunda parte de este mensaje. Ten cuidado de no arruinar tu compromiso. Y estuvimos hablando, o el pastor Rolando estuvo hablando de Saúl, ¿se acuerdan? Cómo Saúl comenzó bien, cómo Dios mismo lo llamó, porque el pueblo estaba pasando primero por una etapa de jueces, ¿cierto? Pero ellos no quisieron jueces, entonces querían un rey. Querían rey. Así que como querían rey, pues Dios les dio un rey. Dios mismo tocó, escogió a Saúl. Dios mismo, vimos la semana pasada que de una tribu pequeña, ¿cierto? De la más pequeña, que era la tribu de Benjamín, ¿cierto? Quizás de la familia más pequeñita de todas, quizás la que menos estaban allá, quizás escondidos. De allá sacó Dios a este hombre Saúl. Y cuando Samuel, el profeta, lo estaba buscando, Saúl estaba escondido. Me llamó muchísimo la atención eso, porque más adelante vamos a ver algunas cosas que hizo Saúl. De estar escondido pasó a otra condición, ¿cierto? Pero en ese momento, bueno, lo encuentran y le dicen, venga, usted, Samuel le dice, usted, el Señor lo ha escogido. Y Samuel ora por él, ¿cierto? Eso lo estamos narrando así rápidamente desde el capítulo 9 de Primera de Samuel en adelante. Y en el capítulo 10, entonces Samuel toma una copa de aceite y lo derrama sobre su cabeza. En esos tiempos, derramar aceite era una señal de ser ungidos, ¿cierto? Y de ser ungidos significaba ser apartados para un servicio especial. Este hombre Dios mismo lo escogió para tal fin. No fue que el profeta Samuel se le ocurrió decir, ay no, vamos a escoger a este, ¿cierto? Y al primero. No, Dios mismo le había hablado al profeta Samuel que el escogido era Saúl. Y vimos entonces que en el capítulo 10, versículo 6, que Samuel le dice que el Espíritu de Jehová vendría sobre él con poder. Y que él iba a profetizar. Y me llama la atención que dice que serás mudado en otro hombre. ¿Saben? Esa es la obra del Espíritu Santo. Dios quería transformar el corazón de Saúl, porque iba a ejercer un liderazgo, algo especial sobre el pueblo, ¿cierto? Iba a ser el rey sobre toda la nación de Israel. Y entonces para eso necesitaba el Espíritu Santo. Es más, Dios mismo lo capacitó para el llamado que Dios mismo le había hecho. Dios mismo puso lo que él necesitaba para que él pudiera ser rey de Israel. Pero díganme ustedes, ¿esas armas eran físicas? ¿Eran quizás en su personalidad? ¿O esas armas, digámoslo de esa manera, espirituales? Me está como fallando el micrófono. ¿Eran espirituales? Porque aquí dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre él con poder. Y es más, él no era profeta. Pero Dios en ese momento vino, dice más adelante, que en un momento vino el Espíritu Santo sobre él y él comenzó a profetizar. Él nunca había profetizado, ¿sí? Y tampoco era parte de los profetas de ese tiempo. Pero el Espíritu Santo había venido sobre él. Entonces, él fue capacitado por Dios para ser el rey de Israel. Y para eso, entonces, lo unge, lo llena con su Espíritu Santo y transforma su corazón. 3 cosas hace. Pero interesantemente, en el capítulo 11,
¿cierto? Él empieza a reinar. Y todavía no ha sido como, esperen porque me salté un versículo muy importante que está en capítulo 10, en el versículo 8. Si ustedes tienen su Biblia, me gustaría que siguieran la lectura o busquen en su teléfono, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8. Dice, y luego bajarás delante de mí, eso fue lo que le dijo Samuel. Bueno, vamos a leer desde antes, el versículo 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, escuchen. El profeta le está diciendo, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces Samuel lo que tenía que hacer era ir a Gilgal, a otra ciudad, y esperar allí al profeta. Y esperar que orara por él en ese momento, ¿cierto? Y que le diera las instrucciones que Dios le iba a decir. Entonces, en el capítulo 11, vamos a ir al capítulo 11, y en ese capítulo entonces vemos cómo Saúl empieza a derrotar a los otros pueblos, en este caso a los amonitas. Y entonces allí hubo como su primera victoria como rey. Entonces ya dice el capítulo 12, del versículo 1, no vamos a hablar más del capítulo 11, pero usted lo puede leer en su casa. Pero en el capítulo 1 del capítulo 12, del versículo 1, dice que ya Samuel tenía, no es el 12, es el 13. Es el 13, ustedes van a leer el 11 y el 12. Pero en el 13 dice que en el versículo 1 que ya Samuel tenía 1 año de estar reinando. 1 año. Después de ese año, dice, cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, entonces escogió a 3,000 hombres. Él escogió porque en la primera batalla se dio cuenta que necesitaba un ejército, que necesitaba armarse, ¿cierto?, de soldados y para poder ir a la guerra. Entonces él arma su ejército con 2,000 hombres y a su hijo Jonatán él tiene otro ejército con 1,000 hombres. Entonces vamos a ver lo que sucede porque aquí empieza a cambiar el corazón de este hombre. Acuérdense que Dios mismo lo escogió, acuérdense que Dios mismo lo llamó, Dios mismo lo había equipado para hacer lo que tenía que hacer. Pero en el capítulo 13 vemos cosas que le sucedieron. Y dice, no sé si en alguna de sus Biblias, dice que en este capítulo Saúl recibe su primera reprensión o su primera llamada de atención, que fue una llamada de atención bien fuerte, por cosas que le sucedieron y por cosas que él mismo hizo, ¿no? Cosas que empezaron a mostrar que su corazón había cambiado. ¿Y saben qué? Es que lo primero que hace Dios es llamarnos a un propósito. Hablamos un día, ¿se acuerdan de Abraham cuando Dios le dijo que lo había llamado con un propósito específico? Y en este caso en Saúl también vemos cómo Dios mismo lo llamó, cómo Dios mismo tuvo algo especial para él y lo equipó y lo armó y transformó, mudó su corazón, es decir, que él estaba listo para ejercer el llamado de Dios como rey. Pero aquí empezamos a ver en el capítulo 13 cosas que él hizo, cosas que él pasó, que empezaron a cambiar. Ya no era la misma persona que cuando el profeta Samuel había ungido. Ya había pasado 1 año, ya estaba en el 2.º año de haber reinado, ¿cierto? Y Samuel le había dicho que lo esperara en Gilgal. Pero vamos a ver qué sucedió. El versículo 3, vamos a leer del capítulo 13. Dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. Y Saúl hizo
tocar la trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces él ya había armado su ejército y manda a su hijo, a Jonatán, a atacar a los filisteos. ¿Y qué sucede allí? Que él hace sonar trompeta, que todo el mundo escuche, que oigan los hebreos y que todo el mundo escuche que él está atacando a los filisteos. ¿No les suena eso? Yo estaba pensando cuando estaba leyendo las escrituras, yo decía, eso se llama autopromoción. Eso se llama publicidad política pagada, diríamos en nuestro país. Eso se llama querer que todo el mundo sepa lo que estaba haciendo. Ya empieza a cambiar su corazón. Él quería que todo el mundo se enterara, que sonaran las trompetas, que el gran rey estaba atacando a los filisteos. ¿Y se acuerdan que eran los filisteos? Un pueblo poderoso. Y creo que eran gigantes, ¿no? Si no estoy mal, eran gigantes. Y era un pueblo poderoso. Pues él se sintió muy valeroso y además listo para decirle a todo el mundo que él estaba atacando a los filisteos. Y que además los filisteos los odiaban. ¿Sí? Ahí empieza a sentir, o yo pienso que él necesitaba reconocimiento por las demás personas. Él necesitaba que las demás gentes lo reconocieran. Él necesitaba sentir que era importante. Ya lo era. Era el rey. No necesitaba estar haciendo sonar trompetas y haciendo escándalo, como decimos nosotros, ¿cierto? Para mostrar que Dios estaba con él. Pero él lo quiso hacer así. Sabes, cuando un líder, cuando una persona comienza a autopromocionarse, lo que está haciendo es mostrando su propia imagen, ¿cierto? Está buscando la aprobación de las personas, ¿cierto? Está buscando que las demás personas lo alaben, que las demás personas lo acepten, que las demás personas digan: uy, qué hombre de Dios tan tremendo. ¿Ustedes creen que a Dios le gustaría eso? No, no. ¿Sabes? Es nuestro propio yo. Es nuestro propio yo que quiere buscar la autopromoción y además es como la aprobación del ser humano. Pónganle mucha atención a lo que voy a decir. Más que la aprobación divina. Buscamos más que la gente nos apruebe, más que nos apruebe Dios. Eso que vivió Saúl, lo estamos viviendo hoy, en nuestro tiempo, en esta era. Parte de la posmodernidad, de lo que se está viviendo hoy, es que la gente quiere ser aprobada por otra gente, pero no le importa ser aprobado por Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos ser aprobados por Dios, por encima de lo que piense la gente. Quizás muchas veces la gente nos va a desaprobar. A mí me han desaprobado muchas veces. Se los digo y se los confieso. Pero a mí me llamó Dios y por eso estoy aquí. Es porque Dios me ha llamado. Si a la gente no le gusta, si a la gente no le gusta, a veces me han dicho: no, es que su voz, no, es que usted, no, es que tal cosa. Sí, a mí me llamó Dios.
No me interesa la aprobación humana. Me interesa que Dios me apruebe y que Él me diga, sierva fiel, ¿cierto? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Debe ser así. Pero en nuestro tiempo la gente quiere ser aprobada por otra gente. Y más por gente importante, más por gente que tiene posición. Y si la gente que tiene posición te dice, no, es que tú puedes ejercer un liderazgo, es que tú puedes hacer tal cosa, entonces la gente otra se siente importante y piensa que eso es lo que le agrada a Dios. Pues están muy equivocados, porque realmente a quien nosotros tenemos que buscar la promoción es el Señor mismo. El Señor es el que nos debe dar la aprobación. Saúl estaba bien seguro también en Gilgal. Él estaba allí mientras que su ejército estaba haciendo. Miren lo que les sucedió. Ellos estaban ahí. En el versículo 4, los filisteos entonces se levantan, vamos al pasaje en capítulo 13, los filisteos se levantan a atacar a los israelitas y entonces se ponen en peligro. Dice en el versículo 5 que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Miren con cuánta cosa, 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y un pueblo numeroso. Imagínense. Era un montón, era un ejército poderoso. Dice el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, empezó a esconderse todo el ejército, a esconderse en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, donde fuera. Es decir, estaban dejando el ejército y estaban buscando refugiarse, era parte de lo que tenían que hacer. Pero el versículo 7 dice que, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Mientras que todo el ejército estaba corriendo porque estaba el gran ejército detrás de ellos, estaban tratando de esconderse, el rey estaba ya pasándola bien, tranquilo. Parecía que se le hubiera olvidado la gente. Parecía que era más importante su promoción y que la gente supiera que era el gran rey, pero estaba poniendo en peligro a sus tropas y él estaba muy cómodo mientras que su gente estaba pasando por gran tribulación. ¿Sabes? Donde tú te encuentres, donde Dios te ponga, en el lugar que Dios te ponga, sea un lugar pequeño, en tu casa, allá con tus hijitos, o en un lugar grande, donde tengas que liderar muchísima gente, porque Dios te puede escoger a ti, o Dios me puede escoger a mí, yo no sé. Dios puede escoger a quien Él quiera, pero donde Él te ponga, piensa. Impresionante, gracias. Me parece impresionante que hay papás, yo he escuchado, papás que dicen, no, si en mi casa no hay sino carne para mí, yo como la carne. Un líder de casa cuida su hogar, ¿cierto? Y si a él no le toca carne, pues no come carne, pero come su esposa y sus hijitos, o come sus hijitos solos. Ya. Pero aún en esas cosas podemos, miren hermanos, es que la vida de fe es una vida práctica. Es una vida que tenemos que llevarla en nuestro diario vivir.
La vida cristiana no es solamente venir a la iglesia y levantar las manos, y gloria a Dios, porque yo me siento feliz cuando podemos adorar y podemos cantar y podemos sentarnos a recibir la palabra. Pero la vida cristiana realmente se vive afuera, cuando estamos con la gente, cuando estamos ejerciendo un liderazgo, cuando tenemos personas a nuestro cuidado. ¿Qué estamos haciendo? Cuando Dios nos pone en un lugar especial, ¿qué estamos haciendo con la gente que tenemos que cuidar? ¿Si la estamos cuidando o no lo estamos haciendo? Entonces lo primero que hizo este hombre fue autopromocionarse. Ya como que se le había olvidado lo que Dios había hecho con él. Yo no sé si es que se le olvidó cuando el profeta lo ungió. No entendió la unción que Dios había puesto sobre su vida. El mismo Espíritu Santo vino sobre él para hacer lo que tenía que hacer, para que se autopromocionaba. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros no necesitamos autopromoción. Dios mismo nos va a promocionar cuando sea el tiempo. Amén. Dios mismo nos va a poner en el lugar que tenemos que estar en el momento apropiado. No cuando yo tengo que lucirme, yo tengo que mostrarme para que me conozcan. No hagas eso. Dios mismo lo va a hacer por ti. Dios mismo va a abrir las puertas para ti. Dios mismo lo va a hacer. Y te va a ayudar. A veces Dios hace las cosas contrarias, ¿no? Porque a veces es como que lo lleva a uno al lugar pequeñito para después. Pero mientras que está en el lugar pequeñito, lo que hace Dios es probar nuestro corazón. ¿Qué hay ahí? Porque a Dios no le interesa si está liderando 1,000 o está liderando 5,000 o está liderando solamente tu familia de 4, 5 o 10 personas. Dios le interesa tu corazón. Dile al hermano que está a tu lado, a Dios le interesa tu corazón, lo que está allí. Lo que está ahí. Lo segundo que sucede, vamos a ir rápido. Tengo mucho que decirles, pero vamos a ir rápido. Segundo que vemos en la vida de Saúl es que este hombre, en el versículo 8, vamos a leer primero. Dice el versículo 8 del capítulo 13, y él esperó 7 días. ¿Se acuerdan que hablamos que tenía que esperar al profeta los 7 días en Gilgal? Entonces dice aquí, vamos a volver aquí. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, o sea, estaba en problemas, porque el ejército estaba saliendo, o sea, ya estaban dejando la guerra y el profeta le había dicho, espéreme aquí 7 días, y él estaba en el momento de tensión. ¿Qué hago? ¿Cierto? Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Ay, hermano, se metió en problemas. Porque se le ocurrió la brillante idea de ofrecer el holocausto que el profeta Samuel iba a ofrecer. El profeta o los sacerdotes eran los que ofrecían el holocausto, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. No era el rey, no era ninguna otra persona. Era el sacerdote o era el profeta de Dios, el hombre de Dios, el sacerdote de Dios, era el que podía ofrecer ese holocausto. Pero como Saúl estaba en el momento de tensión, yo no lo estoy excusando, yo estaba pensando, no quiero decir esto como que lo estoy excusando, porque no hay excusa. Él sabía que tenía que esperar a Samuel y no lo hizo. Él se vio presionado porque el pueblo estaba desertando, porque no llegaba Samuel. Entonces él decidió, fácil, desobedecer. No obedeció a las instrucciones que Samuel le había dicho. No obedeció la palabra de Dios sobre su vida. No obedeció lo que el Señor le había dicho.
tomó decisiones apresuradas, me imagino, y muchas veces a nosotros nos pasa. En el momento de presión, un poquito de presión, ay, metemos la pata. Hacemos cosas que no tenemos que hacer, decimos cosas que no tenemos que decir. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender a trabajar en oración. En oración. Dejó a un lado lo que el profeta le había dicho, no supo esperar. Ya era el 7º día y no llegaba. Ay, y el pueblo desertando. Y bueno, ya tenía, él pensó, yo pienso, no dice la Biblia, pero yo pienso que él pensó, no llega el profeta, es que Dios me dejó. Yo pensé eso. No sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que él pensó, Dios me dejó, entonces yo tengo que hacer holocausto. Tengo que ofrecer el holocausto porque necesito saber que Dios está conmigo. Dios no lo había dejado. Dios estaba con él. ¿Sabes? Quizás tu propio yo, tu mente, el mismo diablo y el mundo te esté diciendo Dios no está contigo. Dios te dejó en el momento de presión, en el momento de angustia. Quizás tú llegues a pensar Dios no está conmigo y necesitas entonces actuar en tus fuerzas. Eso fue lo que hizo este hombre. Pensó que Dios no estaba con él y necesitaba saber que Dios estaba ahí. Entonces actuó en sus fuerzas. Cuidado, cuidado. Porque cuando empezamos a actuar en nuestras fuerzas, hacemos cosas que Dios no quiere que hagamos. Y además desobedecemos la voz de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? Yo quiero que pienses por un momento. ¿Qué te ha dicho Dios? Si Dios te ha dicho algo, espera. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a que todo sea rápido, ¿no? Y no podemos esperar. La espera, yo tengo un dicho y es que la espera desespera. Y nos desespera. Pero precisamente cuando estemos en esos momentos de presión, espérate, ora, busca a Dios. No hagas las cosas a tu manera. Toma un tiempo, no tomes decisiones antes de, toma un tiempo para orar. No te apresures por el momento de presión. Sabes, nuestro propio yo le gusta mandar y le gusta no obedecer. Es nuestra naturaleza. Pero por eso precisamente tenemos que ir al Señor para que Él nos ayude. Para que no hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas y podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho espera? ¿Muchas? Y tú quieras ir hacia adelante y el Señor te dice, espera, obedece esa voz. Porque si tú te adelantas a hacer lo que tú estás pensando hacer y no es el momento, vas a dañar lo que Dios quiere darte o lo que Dios quiere hacer contigo. Espera. No obres como tú estás pensando. Espera que Dios tiene una respuesta. Y yo estaba pensando que a veces nosotros en nuestra humanidad queremos hacer todo a nuestra manera, ¿no? Como nosotros pensamos. Y yo decía, ¿cuántas veces uno quiere hacer las cosas como se le vienen a la cabeza? Y Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que va más allá de lo que yo estoy pensando. Y nos preocupamos y nos angustiamos, ¿sí? Y muchas veces también lloramos. Pero Dios tiene un plan, porque Dios es bueno. Amén. Y no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él tiene un plan para nosotros. Entonces, no obedeció las instrucciones, pero nosotros vamos a obedecer, ¿cierto?
Vamos a escuchar lo que Dios nos ha dicho. En este caso, este hombre le había dicho, espérate en Gilgal, no lo hizo así. Y decidió entonces hacer el holocausto. Era muy grave. Eso no era nomás que a él se le ocurrió hacer el holocausto y nos vamos a ver más adelante qué sucedió. En versículo 10 dice, y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y salió a recibirle para saludarle. Yo me quedé pensando, imagínense esa escena. Él está terminando de hacer el holocausto, algo que no tenía que hacer, que lo tenía que hacer Samuel. Ve a Samuel venir y le parece muy fácil irlo a saludar. Como aquí no ha pasado nada. Actúa como si no ha pasado nada. ¿Sabe por qué? Porque no reconoce su error. Porque ha perdido la sensibilidad. Y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Saben que nuestro mayor enemigo, yo les dije semanas atrás, no es el diablo, es nuestro propio yo que quiere dominar? Y sabes, si tú te acostumbras a no obedecer, a no escuchar lo que Dios tiene para ti, va a venir una insensibilidad, tu corazón se va a poner insensible. Entonces, hay personas que pecan y ya no les duele. No les duele, no sienten nada, por eso siguen pecando, porque ya no sienten nada. Han perdido la sensibilidad y parece que a este señor Saúl ya le estaba pasando eso. Porque no, tranquilo, salió a saludarlo como, hola, ¿cómo estás? Digámoslo en nuestras palabras. Qué bueno que llegaste, ¿cierto? Y Samuel, como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Sabes, una persona insensible es una persona que no puede reconocer sus errores, que no puede ver las cosas que hace mal. Nosotros necesitamos tener tiempos con Dios de reflexión. Porque todos nos equivocamos en algún momento. Todos hacemos cosas desagradables en algún momento. Por eso tenemos que ir a Dios y pedirle perdón. Tomar ese tiempo de reflexión personal y decir, ay, hoy me pasó esto. Ay, respondí mal, hice mal, actué mal. No dije lo correcto. Pensé equivocadamente de tal persona, lo que sea. Pero tomen esos tiempos de reflexión con Dios. ¿Sabes? Eso se ha dejado a un lado. Pues se ha dejado a un lado orar. Porque como vivimos tan ocupados, entonces no tenemos tiempo. Pero necesitamos volver a Dios. Volver a Él, sacar tiempo para hablar con Él y reflexionar de nuestra propia vida. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Se acuerdan cuando este señor, se me olvidó el nombre, pero se acuerdan cuando empezó a correr sus carpas para Gomorra, Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? El Lot. Empezó a correr y cuando ya estaba ahí adentro, ni se había dado cuenta, ya estaba adentro. Cuidado, porque si quizás tú has estado en la línea, quizás has estado corriendo tus carpas más hacia el pecado, más hacia las cosas del mundo, más hacia lo que el mundo dice, y has ido corriendo tus líneas, entonces ya puedes hacer otras cosas que antes no las hacías porque tenías temor a Dios. Pero si has estado corriendo tus tiendas, como dice la palabra, y estás en Sodoma, todavía ya Dios tiene misericordia, porque así lo hizo Dios, tuvo misericordia de Lot y de su familia. Entonces tengamos cuidado, reconoce tus faltas, pide perdón, ten ese tiempo de reflexión. Este señor no lo hizo. Este señor siguió como si nada.
Este señor, este rey hizo como que él estaba muy bien, él sabía que había hecho mal. Él sabía que no podía sacrificar ese holocausto, no era su trabajo. Él sabía lo que había hecho, pero él quería seguir como si nada hubiera pasado. Seguir hoy, hacemos algo mal, sigamos al otro día, nos levantamos y no ha pasado nada. Cuidado, trabajemos juntos en nuestro propio interior, agarrados del Espíritu Santo. Todos necesitamos hacer ese trabajo, todos. Juntos, agarrados de la mano del Señor, Él nos va a mostrar si es que nos estamos volviendo insensibles, si es que estamos dejando de obedecerle a Él, ¿cierto? Él nos va a decir. La gente de hoy, póngale atención a esto que voy a decir, necesita conciencia de pecado, porque la ha dejado de un lado. Así que no solamente pedir perdón a Dios, pero también perdón a la gente, porque a veces arreglamos con Dios, pero no arreglamos con la gente, ¿sí? Saben, pedir perdón es de valientes, reconocer nuestros errores es de valientes y, ¿sabes? Muestra una madurez en nuestro ser. Amén. Versículo 11. Entonces Samuel dijo, Samuel le dice al profeta, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. ¿Qué hizo aquí? Empezó a sacar excusas. Vi que el pueblo se desertaba. Tú no venías. ¿Qué hizo? Le echó la culpa. Le echó la culpa. ¿No les parece eso parte de nuestra naturaleza pecaminosa y egocéntrica? No reconoció sus errores. No asumió responsabilidad de sus actos. Creo que necesitamos trabajar en estas cosas. Porque si se dan cuenta, esto fue un proceso en la vida de él. Vimos cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo transformó, puso su espíritu, pero en el camino empezó a torcerse, empezó a dañarse lo que Dios quería hacer con él. Entonces dice acá, dice el versículo 12, ahora me dije, o sea, cuando uno se habla a mí mismo, ¿no? Me dije, dijo Saúl, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Uy. Ay, no. Este hombre no pide consejo porque dice, me dije. Lo que él pensó, eso hizo. Eso hizo. Cuando uno se siente en presión, hermano, no tome decisiones. Y si tiene que tomarlas, pida consejo. Ese me dije en un momento de presión, uy, seguro que es para meter la pata. Tenga un tiempo, espere, como dijimos, pero también puede pedir consejo. Él pensó, no había implorado el favor de Dios. Eso fue lo que se le vino a su cabeza, lo que les dije antes. Pensó que Dios lo había dejado, pero no era así. Si él hubiera esperado al profeta, el profeta le hubiera dicho, no, Dios está contigo. Hubiera caído en cuenta que sí. Pero en sus propias fuerzas dice, me esforcé y hice holocausto. O sea, hice lo que tenía que hacer mal y sobre el hecho me esforcé en hacerlo mal. ¿Sí me hago entender? Fue sabio en sus propias opiniones. Muestra las cosas malas como cosas buenas. ¿No le parece que eso es lo que vivimos en este tiempo? En la posmodernidad. Todo lo bueno se muestra como malo y lo malo se muestra como bueno. Puntos grises, muchos puntos grises, ¿cierto?
Pero la palabra de Dios es una. Esa no tiene cambio, es así, recta. No va a las zonas grises, es o blanco o negro. Pero en el tiempo de hoy hay muchas cosas grises. Si te sientes en un momento de presión, no hagas a la ligera, pide consejo. Si estás pensando algo en tu mente, procésalo y habla con otra persona, porque lo más seguro es que estés pensando equivocadamente. Así que el versículo siguiente dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. En otra versión dice: te has portado como un necio. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Ya vimos qué fue lo que hizo, ¿no? Hacer el holocausto, lo que no tenía que hacer, todo lo que ya hablamos. Y dice: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, que el profeta iba a ir a Gilgal, y por eso le había dicho: espere 7 días, porque lo que iba a hacer era confirmar su reinado. Eso era lo que el profeta Samuel iba a hacer. Pero él, por actuar alocadamente, dañó lo que Dios iba a hacer con él. Dañó. Mira, Dios tiene grandes planes para ti. Cosas maravillosas tiene para ti. El Espíritu Santo quiere venir sobre ti y hacer lo que tiene que hacer para que tú vayas hacia adelante. Saben, yo me acuerdo cuando era una niña y yo pensaba: no, soy débil, chiquita, ¿quién va a cuidar de mí? Eran mis pensamientos de niña. Yo por eso me gusta escuchar a los niños, porque aunque a veces no hablan mucho, cuando hablan, lo que hablan es porque realmente está en su corazón. Que ponga atención lo que dicen. Pues yo pensaba eso. Yo me sentía débil, chiquita, sin fuerzas. Yo no tenía ni idea lo que Dios iba a hacer. Yo no tenía ni idea que iba a estar en este país. Yo pensaba que iba a estar en el mío. Pero no, el propósito de Dios era otro. Es más, yo me iba a casar con otra persona. Sí. Pero el Señor me dijo: no es el que tú escogiste. No es. ¿Obedeces o no obedeces? Y yo le dije: Dios, obedezco. Obedezco. Ese obedezco no es fácil, porque yo amaba a ese joven. Pero yo decidí obedecer. Y le dije: Señor, yo quiero escuchar, quiero saber lo que tú tienes para mí. Yo quiero saber. Estaba así, quiero saber. Y doy gracias a Dios porque pude conocer a Jesús a una edad joven, ¿sí? Y cuando escuché a Dios que me dijo no, me dolió muchísimo, peleé con Dios, pataleé y todo, pero dije: yo quiero obedecer. Y esperé. Y Dios me dio el hombre que Él tenía para mí. Y en todas las cosas tiene que ser así. En todas las situaciones que estemos, porque Dios tiene cosas maravillosas para ti. Pero tienes que escuchar lo que Dios tiene. Porque nuestro yo dice otra cosa. Nuestro yo está pensando en otra cosa. Pero Dios dice que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ese versículo es así: ni mis caminos sus caminos. Porque nuestro yo está pensando en cosas diferentes. Pero cuando nos alineamos con Dios, entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Puede que en el momento no lo entiendas y digas: ¿qué es esto? Yo no puedo. Pero cuando te alineas a su voluntad, puedes esperar a lo que Dios tiene y entonces ver lo que quieres ver. Y entonces después viene un tiempo de regocijo, de gozo, de paz,
¿cierto? Después de haber esperado, después de haber llorado, después de haber lo que sea, pero lo que sea que te toque, pero obedeciendo. Lo que sea que te toque, pero esperando en Dios, no fuera de su voluntad, no fuera de sus caminos, no fuera de lo que Él tiene para ti, porque así te va a ir mal. Muchas de mis amigas que estuvieron en la iglesia, yo estuve como una joven en la iglesia. Yo sé que es estar en la iglesia como una jovencita. Como ustedes. Así llegué a la iglesia. Pero yo decidí obedecer a Dios. Mientras que mis otras hermanas de la iglesia no. Sufrieron mucho. Sufrieron mucho. No es que yo no haya sufrido, también sufrí, pero dentro de la voluntad de Dios. Ahí escondida. Hace una gran diferencia. No te dejes llevar por tus propios pensamientos. Si te sientes confundido, pide consejo. No te dejes llevar por tu propio pensamiento. Si ya has metido la pata, reconoce tu pecado. Es tan fácil. Ve al Señor, corre a Él. Si tienes que hablar con personas, hazlo. Restablece. Pero deja que el Señor te guíe. No actúes alocadamente. Mira, este hombre dice, el versículo 14, estamos en el capítulo 13. Miren, dice, no guardaste no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino, ya les dije, era lo que Dios iba a hacer, pero como no obedeció, más ahora, dice el versículo 14, más ahora tu reino no será duradero, o sea, por desobediente, o sea, por actuar a su locura. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios lo desechó. Dios lo sacó. Dios escogió a otro. ¿Era el plan de Dios escoger a otra persona? No. Dios había escogido a Saúl, pero por sus actuaciones, por dejar que su yo y su ego, su forma de pensar, su desobediencia, su insensibilidad, todas esas cosas, porque eso es un proceso, como les dije antes, y ese proceso puede venir a nosotros si nosotros no estamos buscando a Dios. Por eso estamos hablando de esto, porque esto no es lejano a nosotros, puede suceder, no nos puede, no, definitivamente no nos puede. Porque no nos puede suceder, porque nosotros tenemos que estar buscando al Señor y buscando su voz para que no nos suceda estas cosas. Entonces, como Dios tiene un plan contigo, yo creo en mi corazón que tú vas a ver ese plan realizado. Que tú vas a sobrepasar todas estas cosas del yo, porque esto es el yo. Aquí no está el diablo. Aquí no vimos al diablo, no, es el yo, nuestro propio corazón. El corazón de este hombre torciéndose, yéndose hacia las cosas equivocadas. No permitas que tu propio yo te aleje del Señor. Tus propios razonamientos, no lo hagas. Si todas las cosas no las entiendes, pregúntalas. Y deja que el Espíritu Santo te llene, te equipe, te prepare, te lleve hacia su propósito. Amén. Entonces vamos a orar porque nosotros mismos podemos arruinar el compromiso que tenemos con Dios y eso no queremos que pase. Así que si alguno de ustedes ha sentido como que estoy yéndome hacia lo equivocado, pide perdón. Si sientes que tu corazón se ha endurecido como a Saúl le pasó, vuélvete al Señor. El Señor dice que Él rompe los corazones de piedra
¿Cómo lo rompe? Yo no. Ya usted investigue. Porque nos da duro. No porque nos quiere lastimar, porque nos ama y nos quiere transformar. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a tener un momento de reflexión. Por favor, hermano, yo le animo que todos los días de su vida, en la noche, tome un tiempo para hablar con Dios y reflexionar lo que pasó en el día. Cómo usted actuó, cómo usted habló, cómo usted contestó, cómo usted hizo en lo que vivió. Y si hay que pedir perdón, hágalo. No deje un día sin reflexionar, porque necesitamos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Señor, hoy hemos aprendido cómo el corazón de Saúl empezó a ponerse insensible, a ponerse duro de corazón, yéndose por sus propios caminos y no obedeciendo tu voz. Entendemos, Señor, que esas cosas también pueden pasarnos a nosotros y que queramos la autopromoción, queramos ser exaltados y exaltados como si fuéramos dioses. Señor, pero hoy queremos pedirte perdón. Aquí quien tiene que ser exaltado eres tú. Exaltado, Señor, eres tú el que recibe toda adoración y gloria. Señor, nosotros aquí estamos reconociendo, Señor, nuestro pecado. Si hemos caído en dureza de corazón por diferentes circunstancias, porque ha venido pecado, porque hemos aceptado cosas equivocadas en nuestra vida, Señor, hoy se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús. Señor, hoy creemos que el poder de tu Espíritu Santo está aquí, Señor, para traer libertad y sanidad, restauración y vida en el nombre de Jesús. Señor, ahora yo te pido que tu presencia venga, Señor, tu Espíritu Santo toque cada corazón y cada mente en este lugar en el nombre de Jesús. Y rompas todo argumento que el enemigo ha querido poner en sus mentes y en sus corazones. Toda tibieza espiritual en el nombre de Jesús hoy que es quebrantada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se deshacen las cadenas, se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Hermano, pero eres tú quien decide. Decide hoy tomar pasos de obediencia. Decide hoy comprometerte con el Señor. Decide hoy decirle al Señor, te necesito. Dile al Señor hoy, yo necesito de ti, Señor. Quizás hasta aquí te has ido por caminos equivocados. Quizás hasta aquí tu corazón ha estado insensible, hasta has estado dolido, has estado cansado, quizás has estado pecando y has dejado que esas cosas endurezcan tu corazón. Pero hoy toma la decisión de dejar estas cosas. Permítele al Espíritu Santo tocar tu corazón en esta tarde y darte una nueva oportunidad. Que el Espíritu Santo quiere darte una nueva oportunidad para que tú entiendas el propósito que Él tiene contigo, el llamado que tiene para ti, las cosas maravillosas que quiere hacer contigo. Quizás hoy te sientes triste, te sientes cansado, quizás quieres tirar la toalla. Es porque necesitas al Señor, necesitas venir a Él. Necesitamos tu presencia, Espíritu de Dios.
Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos el mover de tu Espíritu, Señor, en nuestra vida. Señor, reconocemos que tú eres el Señor, que eres el poderoso, que no hay nadie como tú, Señor. Tu presencia, Señor, toma lo profundo de nuestro ser, Señor, y toma las debilidades, toma las cosas feas, Señor. Señor, tomas tú cada cosa que pensamos. Tomas tú nuestro corazón, Señor, que se siente quizás cansado, quizás angustiado. Tomas tú nuestros pensamientos, que muchas veces vienen los dardos del enemigo a decirnos que no estás con nosotros. Toma nuestras vidas, Señor, porque hoy no queremos seguir haciendo mal las cosas en nuestras fuerzas, sino queremos entender tu voluntad y esperar en obediencia a lo que tú vas a hacer. Aquí estamos, Señor. Yo te invito para que tú te rindas al Señor en esta tarde. Mientras cantamos esta canción, tú le digas al Señor lo que está en tu